Hola, ¿qué tal? Soy el árbitro internacional Jerónimo Hernández. Como ustedes recordarán, si es que han visto alguno de mis videos, anteriormente había subido un video de cómo importar jugadores y datos de equipos para una competencia precisamente por equipos, utilizando un listado de Excel con la extensión XLS. Por ahí había surgido la inquietud de cómo hacer este mismo proceso, pero en un evento individual. Es muy común que el organizador realice un formulario en Google o en cualquier otra aplicación y nos descargue el listado en Excel y nos los comparta, ¿no? Entonces te dice, ahí está mi listado de jugadores para que lo cargues en el Swiss Manager y lo subas a HRSUB. Entonces, generalmente la mayoría de los jugadores pues va capturando uno por uno de ese listado de acuerdo a la lista de rating FIDE o la lista de rating nacional, o bien hace de ese listado una lista de Elo y la carga al Swiss Manager, ¿no? Entonces ahí va seleccionando a uno de los jugadores o a todos los jugadores, que también es posible. Entonces aquí vamos a aprender un proceso de cómo podemos importar ese listado y subir los datos con la información que requerimos para la competencia. Entonces, algo que hay que tener presente primero son los encabezados de las columnas. Todas nuestras columnas deben de estar nombradas correctamente. Tenemos la columna NO, que significa que es la columna del número consecutivo del listado, es decir, empezamos del 1, del primer dato del listado hasta el último. Ahí tenemos la columna del nombre completo del jugador, se nombra de manera corrida como está ahí, nombre completo. De ahí seguimos la del título, que se refiere a títulos de jugadores, acepta todos los títulos FIDE que reconoce la Federación Internacional, así como algunos títulos nacionales de algunas federaciones y evidentemente también los títulos Arena los reconoce. Tenemos la columna de ID, que se refiere al ID nacional, la columna de ELONAT, que es el de rating nacional, la columna FIDE, que se refiere al ELO FIDE, FNAC, que significa o se refiere a la columna de fecha de nacimiento, la columna FED, que es la columna de donde va el flag de las federaciones, que se compone de 3 caracteres. La columna de sex, que es la de género. Ya saben que en Swiss Manager solamente se identifican a las de género femenino con una F o una W, y si es masculino se deja en blanco. La columna GR, que casi no la vamos a ocupar, pero es la columna de grupo, que podemos utilizar hasta 4 caracteres para identificar en qué grupo pertenece el jugador. En club, así corrido, es el ID de club. ¿Por qué un ID de club aparte del nombre de club? Bueno, porque hay clubs que tienen el mismo nombre, ¿no? Club de ajedrez Bobby Fischer, hay infinidad de clubs con ese nombre, club de ajedrez Gasparov, etcétera, ¿no? Entonces, cada club debe tener un ID diferente para poder, válgase la redundancia, identificarlos. FIDE espacio ID, pues obviamente es el ID FIDE, y en dado caso que tengamos los datos del apellido y el nombre del jugador separados en diferentes columnas, pues utilizamos el nombre de apellido para identificar el apellido solamente del jugador y el nombre de nombre para identificar el nombre del jugador. Solamente vamos a utilizar estos encabezados si están separados en diferentes columnas. Muy bien, entonces ya teniendo esta información, me voy a mi archivo de Excel, que debe ser un archivo con extensión XLS, que son las versiones de Excel del 97, 2000. No te va a aceptar una versión anterior, ni tampoco las versiones modernas, que son extensiones XLS-X, esas no. Solamente se puede importar con extensión XLS. Entonces aquí el organizador me pasó este listado y ya viene por número de pareo, que ahorita lo vamos a modificar esta columna, la de títulos, nombre, sexo, ELO nacional, ELO FIDE, federación, club, fecha de nacimiento, ID nacional, tipo y FIDE ID. Si yo intento importar esta información, me va a mandar un error, por eso les comentaba que es importante el encabezado. Vamos a intentarlo. Me voy a mi archivo Swiss Manager, verifico que no tengo ningún jugador en este archivo y me voy al menú especiales, importar y exportar datos. En la parte izquierda
tengo varias opciones. Tengo que tener seleccionada donde dice datos de jugadores. Y me voy a comenzar, selecciono el archivo donde tengo a mis jugadores, que se llama el archivo listado de inscritos, le doy a abrir y me salió un mensaje de error, que no están definidos los encabezados o el campo de datos. Entonces le doy cerrar, me doy cuenta que no tengo ningún jugador importado. Entonces lo que sigue es, o lo que debo de hacer, inclusive lo debía haber hecho antes de hacer todo eso, pero quería que ustedes vieran el error que muestra, es renombrar los encabezados. Entonces el primer paso va a ser renombrar los encabezados. Aquí verifico que sea del 1 hasta el 31. Entonces esta columna va a ser NO, que va a ser el consecutivo. Tengo la columna de títulos, título, así en singular. Aquí ya vimos que va nombre completo, de manera consecutiva, sin espacio. La columna de género, sex. Luego tenemos la de Elo Nacional, Elo NAC, Elo FIDE, esa va como FIDE. La de federación está correcta. Tenemos nombre de club, nombre club solamente. Aquí tenemos f.nac, pero lo correcto es nada más fnac. El ID que se refiere a ID nacional, así lo dejamos. Tipo, eso lo podemos eliminar, no lo vamos a utilizar. Eliminamos las columnas que no nos son útiles. Y por último, el de FIDE ID, pero así no nos va a reconocer porque tiene el guión. Entonces le quitamos el guión, FIDE espacio ID. Le damos guardar el archivo, cerramos. Y ahora vamos a importar. Nuevamente les muestro que no tengo ningún jugador importado. Me voy al menú especiales, importar, exportar datos. Verifico que esté seleccionado en la parte izquierda datos de jugadores. Le doy comenzar y busco mi archivo. Se llama lista de inscritos. Le doy a abrir y aparentemente no hizo nada, pero le doy OK y parece que quedó todo igual, ¿no? Pero vamos a verificar y aquí vamos a comprobar si realmente nos importó los 31 jugadores. Nos vamos a introducir y podemos notar que ya está habilitado la opción de actualizar jugadores y listo. Tenemos 31 jugadores importados, listados, ranking inicial, con todos los datos que venían en el Excel. El nombre, el Elo Nacional, su sexo, el OFIDE, la federación, club, fecha de nacimiento, ID nacional y ID FIDE. Vamos a imaginar que nos dan una tabla de Excel con datos más limitados. Vamos a tomar este ejemplo. Tenemos la misma información, 31 jugadores, pero solamente nos dan el nombre completo del jugador, separado obviamente por columnas, el nombre en una columna y el apellido en otra columna, y solamente su ID FIDE. O sea, entonces renombramos, vemos que está correcto, NO. Aquí es indiferente si lo escribimos en mayúsculas o minúsculas, pero debe estar escrito correctamente. NO para designar al consecutivo, apellido, nombre y FIDE ID. Esto está bien. Guardo, abro mi archivo de Swiss Manager. Ven que no tengo ningún jugador, está deshabilitado la opción de actualizar jugadores. Me puedo ir al listado, ranking inicial, no me va a aparecer nada. Entonces me voy a especiales, importar, exportar datos. Nuevamente verifico que esté seleccionado datos de jugadores, le doy comenzar. Busco mi archivo, le doy a abrir, le doy OK y ahora me voy a verificar, introducir, actualizar jugadores y me aparecen los 31 jugadores solamente con la información de apellido, nombre y obviamente su ID. Pero aquí tengo una ventaja, como yo tengo la información del ID de los jugadores, puedo actualizar los demás datos por medio del ID. Entonces, ya aprovechando que estamos en este punto, les voy a dar este tip de cómo actualizar datos
teniendo el ID de los jugadores, nos vamos a especiales, la opción actualizar Elo datos, actualizar por feed ID, que es la segunda opción. Seleccionamos nuestra lista. Evidentemente debemos tener cargadas listas de rating o de Elo. Vamos a seleccionar la de Elo. Y aquí en seleccionar campos, voy a seleccionar los campos que quiero actualizar. Quiero que me actualice la de títulos, la de federación, quiero que me dé fecha de nacimiento, Elo internacional y sexo. Vale, entonces ya que verificamos, le damos comenzar actualización. Nos sale el mismo mensaje de texto donde nos informa de todos los cambios que se hicieron. Y ahora para verificar, cerramos esto, cerrar, nos vamos a introducir, actualizar jugadores, y podemos notar que todos los jugadores que estaban o que fueron reconocidos por su ID FIDE, se actualizaron los campos que les solicitamos. Tanto el Elo FIDE, el título, el género, la fecha de nacimiento, etc. La federación también. Pues espero que este video les haya sido de utilidad. Saludos.